regresaba de Santo Domingo, República Dominicana, a mi lugar, que era Puerto Rico, donde yo vivía. Y recuerdo que cuando subo al avión, llego a Puerto Rico, y en el momento que paso el counter de migración, recuerdo que alguien me dice: por este lado, por favor. Y desde ese instante sabía que algo no iba bien. Nunca, en todas las veces que había entrado a Puerto Rico, nunca había entrado por esa puerta. Siempre era hacia el lado contrario que iba, pero ese día, ese oficial me dijo: acompáñame por este lado. Comenzaron a hacerme preguntas, comenzaron a acorralarme. Me preguntaban qué hacía, yo le decía: soy pastor, estoy acá en Puerto Rico. Me preguntaron: ¿tienes residencia? Yo le dije: no, yo entro y salgo. El punto fue que ellos tomaron esa información. Bien lo dice la ley de Estados Unidos: todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y lo único que dije en ese instante fue: no voy a mentir, voy a decir la verdad. Y les dije a ellos: mira, yo soy pastor y estamos levantando una iglesia en Puerto Rico. Ellos tomaron eso como un trabajo. Me preguntaron: ¿cuánto ganas? Yo le dije: nada, porque esto es un trabajo voluntario. Y era una iglesia pequeña, eran algunas 30 personas aproximadamente. Un poco más, un poco menos. Me pasaron a un cuarto frío, luego me sacaron a una oficina. Una oficial vino bastante agresiva a hacerme preguntas, me gritaba. Yo le decía que no había necesidad de tener esa actitud. En una ocasión me regresaron al cuarto frío, donde no había absolutamente nada, solo frío, y había un baño en ese cuarto. Entré al baño por un instante a llorar porque no sabía lo que estaba pasando, y en cuestión de 3 segundos entraron 2 oficiales forcejeando conmigo, me colocaron contra la pared y yo preguntaba que qué pasaba. Ellos pensaron que yo me iba a suicidar en el baño. El punto es que pasó todo ese día, llegó la noche y yo todavía con incertidumbre de saber qué iba a pasar conmigo. Ellos no me daban información, no me decían absolutamente nada. Pasé la primera noche allí en ese lugar. A las 3 de la mañana entraron 2 oficiales. Y estos 2 oficiales me despertaron. Estaba yo en el piso, temblando del frío, sin poder dormir. Me levantaron y uno de ellos traía una braga anaranjada doblada en su mano. Y el otro tenía un juego de esposas y cadenas. Me dice: levántese, desvístase y póngase esta braga. Yo comencé a llorar, no estaba entendiendo absolutamente nada. Yo simplemente decía: ¿qué es lo que pasa? Yo solamente venía a Puerto Rico a seguir con mi obra ministerial y eclesiástica. Yo no entiendo qué está pasando. Ellos trataban de calmarme diciéndome: mira, no te preocupes, esto es un procedimiento, esto se le hace a todas las personas, te vamos a regresar, vamos a declararte inadmisible, tienes una penalidad, no puedes entrar a Estados Unidos por 5 años. Eso fue un balde de agua congelada. Comencé a pensar: ¿y qué pasará con la iglesia? Todas mis cosas estaban en Puerto Rico. Solamente tenía un pantalón y una camisa que tenía puesta. Inmediatamente el mundo me cambió de la noche a la mañana. Me puse la braga, ellos me dijeron: extiende tus 2 brazos. Me colocaron unas esposas aquí en los brazos y luego colocaron una cadena que bajaba a mi cintura, donde había otra cadena en mi cintura. Y ahí había otra cadena que bajaba
a mis pies, donde habían otras esposas a mis pies. Yo parecía el asesino en serie más buscado de Estados Unidos. A esa hora de la madrugada me trasladaron caminando hacia el parqueo o estacionamiento del aeropuerto y lamentablemente tuvieron que pasarme por donde todo el mundo podía verme. Recuerdo ese instante. Yo caminaba y miraba las miradas de las personas hacia mí, imaginando cualquier barbaridad en sus mentes. ¿A quién habrá asesinado? Seguro era un narcotraficante. Luego me introducen en una Vans, en una camioneta blindada, donde por dentro estaba llena de hierros, tubos y rejas. Cuando me introducen, ellos enganchan mis esposas a la rejilla que tengo enfrente de mí, completamente inmovilizado. Me trasladaron a una cárcel de migración. No sabía qué iba a pasar con mi vida. Mientras la Vans recorría las calles de Puerto Rico y yo miraba y decía, hace una semana estaba yo aquí sin ningún problema. Llegamos a la cárcel, me quitan las esposas y me introducen en esa cárcel. Duró 3 días en ese lugar, sin saber, sin tener ninguna información. No podía hablar con ningún oficial, ellos solamente iban a dar la comida que les daban a todos los que estábamos allí. En mi libro le llamé a ese momento la cárcel profética, porque estaba llena de dominicanos. Yo recuerdo que no dormía mirando la litera, el camarote que tenía arriba, la cama de arriba, sin tener derecho a ninguna llamada, no me la concedieron. Y allí estaba yo, en uno de los peores momentos de mi vida, cuando ya lo había perdido todo, cuando ya había perdido mi familia, mi casa, había perdido todo. Llega el momento donde me encuentro en una cárcel donde nunca en mi vida había estado preso. Nunca en mi vida me habían colocado unas esposas. Nunca en mi vida había pisado una cárcel, a menos que haya sido para evangelizar. Nunca había estado detenido. Al salir de allí, recuerdo el oficial que me trasladó y estuvo conmigo hasta el momento de montarme en el avión, donde mi pasaporte en la visa americana decía inadmisible. ¡Pam! Me entregaron todos los papeles, una penalidad de 5 años, no puedes entrar a territorio norteamericano. Ya yo no quería nada, yo quería irme a mi casa. Obviamente ya tenía años que había salido de mi país natal, Venezuela, y estaba completamente desconectado de Venezuela, no tenía absolutamente nada que ver ya con Venezuela. Y digo, bueno, me van a regresar a Venezuela, veré cómo le escribo a algún familiar, a alguien para que pueda recibirme y buscarme al aeropuerto. Y el oficial, mientras está firmando algunas cosas, me dice que firme. Lo que me comenta en ese entonces el oficial es: te vamos a regresar a República Dominicana. Yo me extraño mucho porque le digo, si usted me va a regresar, lo lógico es que me regrese a mi país natal. Mi pasaporte es venezolano, por lo tanto usted debe regresarme a mi país. Yo no conozco a nadie en República Dominicana, no tengo a nadie en República Dominicana. Y el oficial me dijo, pues eso es problema suyo. Usted verá qué hace. Me montaron en el avión, llegué aquí a República Dominicana gracias a un pastor que tenía conocido acá, donde había predicado la semana anterior. Pude llamarlo, me recibió en su casa esa noche y al día siguiente volé hacia mi país.
un día como hoy. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque tiene que ver con el mensaje que tengo para ti en esta mañana. A las 12 de la noche, mi Facebook me recordó que un día como hoy estaba llegando a Venezuela tras ese trágico momento y esa terrible experiencia que había vivido. Y cuando recibí esa notificación de Facebook, lo primero que dije, ya tengo mi historia para contar hoy domingo. 8 meses después estaba ya aquí en República Dominicana, radicado y viviendo, sin saber lo que Dios tenía para mí en mi segundo país, hoy día ciudadano dominicano. Era impresionante lo que Dios estaba tramando, es decir, Dios tenía un plan A único. Y yo estaba trazando un plan B en mi vida. Tenía una planificación hecha, concreta, precisa. Había dicho, Puerto Rico es mi nación, ahí me voy a quedar. Ya iniciamos la iglesia, voy a hacer todo lo que Dios me ha mandado a hacer, porque el ser humano está enfrascado, ensimismado en traer a Dios a nuestros planes, encapsular a Dios en nuestros planes, maquillamos nuestros planes y le ponemos una etiqueta que dice el propósito de Dios. Y nos engañamos a nosotros y engañamos al resto de las personas que nos rodean diciéndoles, este es el propósito de Dios. Hello. Definitivamente el pez me tragó y me escupió en el lugar donde debía estar. Ese fue el plan de Dios desde el inicio. El plan de Dios no era la otra isla. Mira, me confundí de isla. Me perdonan mis hermanos boricuas. Me confundí de isla. Quizás había visto en la visión una isla y pensé que era esa. ¿Sabes cuántas veces te confundes de isla? ¿Sabes cuántas veces ves a ese hombre y dices, ese es el hombre que Dios me mostró en visión? Pero no es él, se parece. Porque hay cosas que se parecen, pero no son. Hay cosas en la vida que se parecen, pero no son. Y déjame decirte aún más, eso forma parte del plan de Dios. La piedra en el zapato forma parte del plan de Dios. Esto me lleva a recordar la ventana de Johari. En la ventana de Johari él explica 4 zonas en la vida del ser humano, y me gusta tanto porque pude agregar algunas cosas a la ventana de Johari, a esas 4 zonas. Pude agregar algo más. En la primera zona se titula la zona clara. Esta zona clara es lo que tú conoces de ti, lo que yo conozco de mí mismo. Es la realidad que yo construyo sobre mí. Aquí soy dominado por lo que yo creo que soy o por lo que yo creo que sé. Este es el lugar que la vida me formó. Yo soy así. Estudié arquitectura, ingeniería, leyes. Esto es lo que soy. La zona clara está vinculada a todo lo que tú sabes que eres, que haces en la vida. Es ahí donde te conoces, donde sabes de lo que eres capaz y de lo que no eres capaz. Luego viene la zona ciega. La zona ciega es lo que otros conocen de mí que yo no conozco. En otras ocasiones le he llamado el punto ciego. Para los que saben manejar, saben que en el vehículo hay un punto ciego. Este punto ciego sencillamente es algo que todo el mundo está viendo, pero tú no lo ves. Todos estamos llenos de puntos ciegos en la vida.
Cosa que tú no ves, pero los demás sí lo ven. Los padres, díganme amén. Cosas que tú mismo no ves de ti. Pero como dice aquel refrán de mi pueblo, el toro se ve mejor desde las gradas. Esta zona soy quien realmente soy, pero que nadie más sabe que soy. Te lo voy a repetir. En la zona, esa es la secreta. En la zona ciega es lo que los otros conocen de mí que yo no conozco. Esta es la zona que otros han construido de ti, que tú aún no construyes, no descubres que eres, pero que otros ya lo saben. En la zona secreta es lo que yo conozco que otros no conocen. La zona clara, la zona ciega y la zona secreta. Lo que yo conozco que otros no conocen. Esto es lo que yo guardo. Esto es lo que yo escondo. Esto es lo que nadie más sabe, solamente lo sé yo. En esta zona soy quien realmente soy, pero que nadie más sabe que soy. En esta zona soy quien verdaderamente soy, pero que nadie más sabe que soy. Aquí tomo mi apariencia para vivir en el mundo como buen camaleón. Nos camuflajeamos para poder adaptarnos al mundo, pero realmente no estoy siendo genuino, no estoy siendo íntegro, no estoy siendo honesto, sino un vil hipócrita que vive de una apariencia, guardando una realidad para que nadie más descubra quién verdaderamente eres. Luego está la zona oscura. En esta zona oscura es lo que ni tú ni nadie más conocen de ti. Y aquí yo le he puesto, esta es la zona de lo que Dios depositó en ti y creó para tu vida, donde está el plan y el propósito para lo cual Él te diseñó. Por eso es la zona oscura. Tú no lo ves, nadie más lo ve, solamente Dios, y te tocará descubrir ese plan y ese propósito que está en esa zona. Zona clara, lo que yo conozco de mí. La zona ciega, lo que los demás conocen de mí que yo no conozco. La zona secreta, lo que yo conozco de mí que nadie más sabe. Y la zona oscura, lo que ni yo ni nadie más conoce de mí. Hay un potencial escondido en ti. Y en esa zona oscura donde se encuentra el propósito de Dios en tu vida. En el libro de Jonás, capítulo 1, quiero contarte la historia más maravillosa que tiene que ver con mi historia que te acabo de contar, y donde se reflejan estas 4 zonas de la ventana de Johari. En el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios lo manda a Nínive, pero él se va a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, él no quiso que Dios lo patrocinara. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Quién se puede ir lejos de la presencia de Dios? En el verso 4, pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás
al ver los fuertes vientos que golpeaban esa nave, dijo: ya yo sé que este es Dios. Y sabes qué, yo no voy a obedecer a Dios, yo me voy a Tarsis. ¿Quién puede contra Dios? ¿Y sabe lo que hizo? Se fue al interior de la nave y dijo: yo me voy a dormir y que pase lo que tenga que pasar. Pero el patrón de la nave, en el verso 6, el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque ya los dioses de ellos no respondieron. Ya los dioses de ellos no hicieron absolutamente nada. Y le dijo: clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La pregunta es: ¿cómo sabían cuál era el Dios de Jonás? Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Todos lo miraron y le dijeron: eres tú, desgraciado. Es por tu culpa. ¿Qué habrás hecho que nos está pasando todo esto? Porque ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Cuando tú desobedeces a Dios, no solamente entras en una tormenta, sino que provocas que las personas que están a tu alrededor también estén en esa tormenta. Las personas que están en la barca junto contigo, resulta y acontece que también les afecta la tormenta que por tu causa y tu desobediencia provocaste. Entonces en el verso 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Identidad. Mira todo lo que le preguntan, le interrogan: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Dinos. Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Sí, claro, ¿cómo no? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Mira cómo unos incircuncisos, mira cómo unos que no son creyentes de Dios le reclaman a este hijo de Dios: ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Él le dijo: yo estoy huyendo de Dios. En el verso 11 le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres no lo pensaron dos veces. Dijeron: aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se embravecía más y más contra ellos. Entonces clamaron a Dios y dijeron: ahora, ¿quiénes clamaron? Mira, cuando ya todo se va tornando al propósito de Dios, todo se va alineando al propósito de Dios. Mira ahora quiénes son los que claman a Dios. Los que estaban clamando a sus dioses, ahora ellos estaban clamando a Dios y decían: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este desgraciado, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás. Parece que Dios les habló a ellos y le dijo: tírelo al mar. Dice el texto, capítulo 1, verso 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Dios con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Imagínate tú. Inmediatamente honraron a Dios y ofrendaron. Se convirtieron, honraron a Dios y ofrendaron. Pero Jehová tenía preparado, me encanta el verso 17, mira lo que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová tenía preparado un pez.
Desde el principio, cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, porque ese pueblo, su maldad ha subido hacia mí y estoy molesto. Quiero que vayas allá, que les prediques, que se salven, que se arrepientan de su pecado. Y Jonás dijo, no, esa gente es muy mala, no me gusta y no te voy a obedecer, porque ni yo mismo quiero que se convierta esa gente de lo malo que son. Como Dios sabía, habían otros profetas que Dios podía mandar, pero el temperamento de Jonás era el único que podía rebelarse y era el único que podía resistir al vientre de un gran pez. Estaba Amós, habían otros profetas que él podía enviar. Y de seguro cualquier otro profeta, sí, Señor, ve a Nínive, como usted diga, Señor, ya mismo salgo para allá. Pero Jonás no. Jonás tenía un espíritu rabioso, como diría mi esposa. Bravo. Y él dijo, no, esa gente no se va a convertir, que se mueran. En el capítulo 2, verso 7, mira lo que dice. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Dónde está Jonás ahora? Jonás está en el vientre de un pez. Y en el vientre de un pez las cosas cambian. En el vientre de un pez todo cambia. En el vientre de un pez recapacitas. En el vientre de un pez vuelves en sí. En el vientre del pez te acuerdas de Dios. En el vientre del pez ahí sí clamas de rodillas. Estando en el vientre del pez, capítulo 2, verso 7, mira lo que dice Jonás. Cuando mi alma desfallece, volvió hasta poético, hasta romántico el hombre, orando. Mira, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza en medio del vientre del pez. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Como diríamos bien coloquialmente acá en Dominicana, pidió cacao. En el vientre del pez las cosas cambian. Cuando todo va bien en tu vida, suele ser tan lindo. Todo sale color de rosas, pero cuando las cosas se vuelven color de hormiga, entonces tu oración cambia. Por eso la crisis viene para hacer sacar de nosotros nuestra mejor versión. Para orar más, para buscar más a Dios, para buscar más su presencia, para ser más obedientes, para honrar a Dios. Él hizo una declaración en el vientre del pez. Ahí estaba 3 días, primera noche. Con la actitud que todos conocemos. Dios se equivocó. Pero ¿cómo se le ocurre a Dios que yo voy a ir a Nínive? ¿Cómo se le ocurre a Dios? Yo tenía mis planes hechos. The American Dream. Yo tenía mis planes hechos. Y decía, voy a hacer aquello. Haré mi iglesia, me casaré, tendré hijos. Iré a las naciones y será de esta manera. Y aquí será el lugar, y aquí será el otro, aquí será aquello. Y Dios dijo, no, papito, así no es. Primera noche en migración. Primera noche en el gran pez. Ahí estaba yo acostado mirando la cama de arriba y decía, Señor, no estoy entendiendo nada. Segunda noche, Señor, sigo sin entender. Tercera noche, Señor, pagaré lo que prometí. Hay algo que tienes que poner a cuentas con Dios. Estás muy enfocado y estás muy enfocada en lo que Él te prometió, pero has olvidado lo que tú le prometiste a Dios. No escucho a nadie.
Cuando hizo su declaración diciendo en el verso 9 del capítulo 2 del libro de Jonás: mas yo con voz de alabanza, no es que lo vas a pagar lo que prometiste a regañadientes, no, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Hay una ofrenda de por medio. Te ofreceré sacrificio, sí, pagaré lo que prometí. Y en ese entonces Dios le dijo al pez: ahora sí, escúpelo. Yo me imagino al pez nadando durante los 2 primeros días alrededor de Nínive. Y Jonás ahí: yo no entiendo. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no mandaste a Amós? ¿Por qué no mandaste al otro profeta? ¿Por qué no mandaste a fulano? ¿Por qué a mí? 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 ¿Qué hice para merecer esto? El karma que estoy... Pero cuando dijo: pagaré lo que te prometí, el pez lo escupe. Ahora en el capítulo 3 sucede lo maravilloso. Porque no es lo mismo un Jonás obediente llegando a Nínive que un Jonás desobediente llegando a Nínive. No es lo mismo, ni se escribe igual. A un Jonás obediente llegando a Nínive nunca hubiera sido tragado por un pez. Y te voy a explicar por qué. El pez es importante. El pez es importante en nuestra vida. Y comenzó Jonás, capítulo 3, verso 4 del libro de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar. El pez lo escupe en tierra y comienza Jonás a caminar. Dice: comienza a entrar por la ciudad, camino de un día. O sea, un día iba él caminando y predicaba diciendo... Mira la predicación. No tuvo tiempo para preparar el mensaje. 3 días en un pez. Estás más angustiado que para preparar un mensaje que tenía que... Lo escupe y en un día, apenas comenzó a caminar por un día, mira el mensaje que predica Jonás. Qué mal predicador era Jonás. Qué mal predicador. No hizo hermenéutica, no hizo introducción, no hizo aplicación personal, no abrió ventanas. Qué mal mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje viene de parte de Dios. No es el burro que lleva a Jesús. Los aplausos son para Él, la honra y la gloria son para Él. Pero como Dios es el que hace todo, no importa qué mal o buen mensaje, el propósito se iba a cumplir, porque no radicaba en las palabras de Jonás, si de dónde estaba saliendo Jonás. Escúchame. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Un día diciendo eso. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras, un mensaje. 8 palabras, un mensaje. El verso 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla el rey, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos? Hasta los animales mandó a proclamar ayuno. Hombres y animales, arrodíllense y arrepiéntanse de sus malos caminos. Los animales, ¿nosotros qué? Todo el mundo, todo lo que respire, alabe a Jehová. Con un mensaje tan paupérrimo, tan malo, tan terrible. 8, de aquí a 40 días ustedes todos van a morir. Tú vas a morir, tú vas a morir, tú vas a morir, todos van a morir. Ese fue el mensaje de Jonás.
¿Sabes por qué? Te voy a explicar un poco de la historia de Nínive. Nínive adoraba a un Dios. Por muchos años era el Dios de Nínive. Y la única manera de que Jehová pudiese llegar a ese lugar es porque sencillamente pudiera ser influencia para aquellos que adoraban a un Dios. ¿Sabes cuál era el Dios de Nínive? El Dios pez. Y todo lo que saliere de la boca de un pez gigante sería palabra para obedecer a Nínive, desde el rey hasta el más insignificante, porque el Dios de ellos había escupido a un hombre que decía que todos debían arrepentirse, y como el Dios de Nínive era el Dios pez, entonces Dios va a usar cualquier otro Dios para que tú te arrepientas, te conviertas de tus malos caminos y aceptes su gracia y su misericordia. Por eso el gran pez era necesario. Dios tenía preparado el pez desde el primer minuto, desde mucho antes. Yo me imagino a Dios planificando: no, este no puede ir, este tampoco. Si meto a este en un pez se va a morir. El único que resistiría un pez sería Jonás. Y como sabía que Jonás le iba a decir que no, pues a ese fue que escogió. Porque Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Dice el texto bíblico: vivimos huyendo de lo que Dios ha planificado para nosotros. Año tras año no queremos asumir un compromiso delante de Dios. Muchas veces es porque tenemos asuntos en nuestras vidas sin resolver. ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Porque tenemos una vida de pecado. ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Porque no queremos aceptar el plan A de Dios, sino que yo quiero el plan B, que me gusta más que el plan A. Sabemos que Dios prometió una vida llena de victoria, pero algunos cambios a nuestras vidas nos asustan. Nos asusta lo que estamos viviendo. Nos asusta la supuesta nueva normalidad. Ahora tenemos que andar con mascarilla, ahora esto, ahora aquello. Dios va a hacer lo que sea para que tú vuelvas tu corazón a Él, porque el plan A se cumplirá sí o sí. Y ese supuesto plan B que tú estás mirando ahora, sencillamente estaba planificado desde el inicio. Estaba escrito desde el inicio que este año 2020 iban a suceder todas estas cosas. Porque si no escuchaste la voz de Dios en el comienzo, ahora sí la tienes que escuchar. Los cambios traen beneficios. Lo tremendo es que no sabemos responder al cambio. Simplemente hay personas que observan el cambio. Otros dejan que el cambio se realice. Muchos preguntan: ¿qué es lo que está sucediendo? Y la mayoría luchan y se enojan con lo que está sucediendo. Déjame volver a mencionarte estas 4 respuestas al cambio. Lo primero es que hay personas que simplemente observan el cambio. Hay otras que dejan que el cambio se realice, no se involucran. Muchos se preguntan qué es lo que sucede, y otros luchan y se enojan con lo que está sucediendo. Cuando aceptas el cambio, eres flexible, danzas con el cambio, te adaptas al cambio y usas el cambio para tú impulsarte, para tú crecer, porque el cambio trae beneficios. Y en esta última, enojarse es una reacción muy peligrosa ante el cambio. Dios le dio una orden a Jonás, la cual él no quiso cumplir. Por lo tanto, el desenlace de la historia termina aparentemente mal. ¿Por qué? Porque todo lo que aparenta ser una crisis termina siendo el real propósito de Dios en nuestras vidas. Yo me imagino cuando lo van a tirar del barco. Jonás dijo: aquí terminó todo. Aquí, ¿quién sobrevive a un mar embravecido? ¿Quién sobrevive a un pez por 3 días en su vientre? Nadie.
Alguien un día me dijo, eso es imposible. Los gases gástricos del pez habían matado a Jonás. Mira, ¿sabes qué? A mí qué me importa lo que tú digas. Si la Biblia dice que fue Jonás el que se tragó un pez grande, yo también lo creo. Nadie podía sobrevivir a eso, pero Jonás sí. ¿Por qué? No sé, pregúntale a Dios, a mí no. Al Jonás enojarse con el cambio de Dios, terminó afectando a otras personas. Por eso, aunque huyas del propósito de Dios, este siempre te alcanzará tarde o temprano. El barco representa el camino a la tormenta. La tormenta te lanza al océano. El océano te presenta al gran pez. El gran pez te traga, pero el pez te hace despertar del sueño para al final escupirte en Nínive, que representa el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Hay algunos que están en el pez en esta hora. Hay gente que está en el pez en esta hora. El pez representa la crisis. Las crisis no son malas, son buenas. Jonás hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, pero de mala manera. Un mensaje de 8 palabras. Lo que Dios quería decir al pueblo de Nínive era que sencillamente se arrepintieran. La mayoría de las personas se arrepienten para ser salvos, pero no para vivir en el reino. Déjame repetirte esto. La mayoría de las personas se arrepienten para ser salvos, mas no para vivir en el reino de Dios acá en la tierra. Quiero regalarte 4 cosas antes de finalizar. Número 1, más que lágrimas. Hay un arrepentimiento genuino. Solamente Jonás tenía que salir de la boca del pez para en ese momento comenzar a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De esa manera, la crisis y la gran influencia del pez en la ciudad, en la nación de Nínive, hizo que desde el rey para abajo se arrepintieran. El arrepentimiento es más que lágrimas. Significa más que llorar. Sencillamente es renovar mi entendimiento, aceptar el cambio y aprovechar la crisis para yo crecer. Lo segundo es la media vuelta. El arrepentimiento es dar media vuelta, es ir en la dirección contraria a donde se iba. Si mi camino me conduce a Tarsis, es hora de ir a Nínive. Lo tercero, caminar en obediencia. Ser obediente es vivir en lo que Él desea para mí. Ya no son mis deseos, son los deseos de Él. Ya no son mis pensamientos, son los pensamientos de Él. Ya no son mis caminos, es el camino de Él. Ya no son mis planes, es el plan A de Él. Y por último, viviendo lo invisible. Dice la Biblia que bienaventurados los que creen sin haber visto. La crisis nos tocó, te tocó a ti, me tocó a mí. Pero no es para que nos quedemos durmiendo en el barco. No es para ir a dormir en el barco. La crisis llegó para que saltes a la boca del pez, porque aunque tú no lo veas, el pez forma parte del plan A de Dios. La crisis que estamos viviendo, la que vives a nivel personal, a nivel matrimonial, familiar, a nivel económico, a nivel social, a nivel emocional, mental y a nivel de salud, déjame decirte, esa crisis que estás viviendo forma parte del plan de Dios, porque es ahí donde Dios se va a manifestar y es ahí donde Dios se va a glorificar. Un mensaje de 8 palabras, pero fue tan poderoso
que todo el pueblo de Nínive se convirtió. Algo tan difícil para muchos profetas. A Jonás le tomó solo medio segundo convertir hasta el rey. Pero la revelación consta en que el pueblo de Nínive adoraba a un dios pez. Y cuando ellos vieron a Jonás salir del pez grande, ellos entendieron que este hombre tenía el mensaje que ellos estaban esperando. Déjame profetizar sobre tu vida. Los próximos días vas a ser introducido en un gran pez. Déjame profetizar a tu vida. En los próximos días no tengas temor. Vas a ser introducido en un gran pez, donde serás expuesto, donde serás escupido, en ese lugar donde necesitas alzar la voz profética de Dios. Vas a ser introducido en un gran pez, en una aparente crisis, donde esa crisis te escupirá frente a ese empresario, frente a esa empresaria. Ese pez, esa crisis te va a escupir en ese lugar donde está tu casa, en ese lugar donde está tu local que vas a iniciar. Ese gran pez te va a escupir en ese lugar donde están las personas que vas a conocer para establecer conexiones divinas. El gran pez te va a escupir en el gobierno para que puedas estar de influencia en esos hombres y mujeres de la política, para influenciarlos bajo el poder de Dios. Déjame profetizar sobre tu vida. Hay un gran pez preparado para ti, para que te escupa en la ciudad de Nínive, en ese pueblo y en esa nación donde ellos escucharán tu voz. Hay un gran pez. Está preparado. Está listo. Tengo un reto para ti esta semana. Necesitas afinar tu oído para escuchar la voz de Dios atentamente. Dios te ha escogido para ser introducido en un gran pez. Está escrito en su palabra: Él no colocará sobre ti una carga que no puedas llevar. No colocará en tu vida algo que no seas capaz de soportar, algo que no seas capaz de realizar. Tengo miles de mensajes en mis redes sociales, miles de correos electrónicos de gente pidiéndome oración por tantas cosas. Ayer escribía el padre de Carlitos, un niño de 4 años que hemos estado orando durante toda la cuarentena. Me decía: pastor, por favor no deje de orar. Hoy cumplimos 21 días de ayuno y oración. Y quiero profetizar sobre tu vida. Quiero profetizar sobre la vida de Carlitos, sus padres, su familia. El perfecto propósito de Dios y la perfecta voluntad de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Escúchame bien. El mayor milagro que hay en esta tierra es el milagro de la salvación. Muchos se emocionaron al ver a Lázaro resucitar. Muchos se emocionaron al ver muchos enfermos ser sanados. Pero muchos de esos enfermos que Jesús sanó no están en el cielo. Porque el milagro más grande de la vida es el milagro de la salvación. Hoy puedes recibir un milagro. Hasta alguien inconverso, alguien que no cree en Dios, puede recibir un milagro de Dios. Pero la salvación es el milagro más grande que hay en la vida. Cuando el plan B, mi plan B no funciona,
Yo tengo que rendirme al plan A de Dios. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Por eso hoy podemos ver que hay saetas en las manos de Dios, siendo lanzadas flechas que atraviesan las tinieblas, flechas que atraviesan los demonios y espíritus antagónicos, contrarios a la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es a tu manera como saldrán las cosas, sino a la manera de Dios. Para eso necesitas afinar tu oído para escuchar la voz de Dios atentamente. Aún creyendo que yo he cometido el error, Dios sabía que eso iba a ocurrir. Por lo tanto, Dios tenía todo planeado para que aún nosotros, cometiendo errores en nuestras vidas, podamos llegar al cumplimiento de lo que Dios tenía planificado desde el principio. Dios sabía que Jonás se iba a rebelar contra él. Por lo tanto, Dios preparó un pez que tragase a Jonás y lo escupiera en el propósito. El pez no tenía timón. El pez no tenía un volante. El pez no tenía una palanca donde podía ser dirigido a donde Jonás quisiera. El pez, como es creación de Dios, sencillamente obedece a Dios, porque la creación obedece al Creador. Y el pez lo único que sabe hacer es obedecer a Dios, porque es creación de Dios. No hay otra manera. Dios le dice al pez: manéjalo en tu vientre por 3 días y te diré cuándo lo escupas. Cuando Jonás rindió su voluntad, cuando Jonás dijo: está bien, voy a hacer lo que tú me digas, voy a cumplir mi promesa, ofreceré sacrificios, ofrendaré, haré tu voluntad en mi vida, por favor, sácame de este vientre. Entonces, al momento de rendir tu voluntad a Dios, es cuando el pez escupe a Jonás en el propósito. Déjame decirte algo, estoy profetizando en esta hora. Hay gente que están dentro del pez en esta hora. Está solo a poco tiempo de ser escupido en el propósito. Está solo a minutos de ser escupido en el plan perfecto de Dios. No te detengas, entrega tu voluntad en esta hora al Señor y serás escupido de la crisis al cumplimiento profético de Dios en tu vida. Es el plan A de Dios. El supuesto y aparente plan B de Jonás. Compró su pasaje, se montó en el barco. Era el plan de Jonás. Él creía que era el plan de él. Nosotros creemos que cuando planificamos un plan B, esto no funcionó, esto no salió como yo esperaba, esto no salió como yo quería, déjame hacer mi propio plan, porque al parecer el plan de Dios no está funcionando. No, no es que no está funcionando, es que no está saliendo como tú querías que saliera. Se montó en el barco y cuando vio las fuertes tormentas en la barca, él dijo: esto es Dios. Yo conozco a Dios, dijo Jonás. Yo sé cómo Dios actúa, yo sé cómo Dios trabaja. Y como ya, dijo Jonás, mira lo que dijo Jonás: como ya metí la pata, como ya me equivoqué, como ya la embarré, déjame irme al interior del barco a morir en esta tormenta, porque Dios no se va a retroceder. Tuvo que ir el dueño del barco a buscarlo y a decirle: esto es tu culpa. Te van a acusar, te van a señalar, pero ese señalamiento y esa acusación sencillamente provocará que te saquen de la barca y te tiren al mar.
Porque tus enemigos terminan siendo aliados de tu destino. Aquellos que te difamaron, aquellos que dijeron mentiras en tu contra, aquellos que te acusaron, aquellos que te señalaron, aquellos que te robaron, aquellos que te saquearon, te tiraron al fondo del océano. Pero ellos no sabían que eso formaba parte del plan de Dios, y Él tenía un pez preparado para ti. Bajé del aeropuerto el 15 de agosto 2012. Iba caminando en una fila. Recuerdo que solamente tenía $20 en mi bolsillo. Cuando voy caminando, un oficial me dice: necesita pagar la tasa de turismo, por favor haga esa fila. ¿Y cuánto cuesta la tasa de turismo? El oficial me dijo $10. No he llegado a República Dominicana y ahora tengo que pagar la mitad de todo lo que tengo. Estaba en el camino y yo decía: Dios mío, yo no sabía que tenía que pagar $10. Una persona que estaba detrás de mí puso su mano en mi hombro y me dijo: yo te lo pago. Le dije: ¿en serio? Digo: sí, tranquilo, yo te lo pago. Esos insignificantes $10 que alguien me pagó fue la señal de Dios, que en ese momento me dijo: te he traído a la tierra que fluye leche y miel. Y recibe desde ya bendiciones hasta que sobren y abunden. Solamente le dije a Dios: Señor, bendice a ese hombre que me sembró esos $10. Era otro venezolano que venía a hacer negocios. Habíamos hablado en el avión y le dije: Señor, hazlo millonario. No sé quién es, nunca más lo vi, no supe quién era, pero sembró $10 en un hombre de Dios. Llegué con $20 a Nínive. El pez me escupió aquí, y aquí conseguí todo lo que yo necesitaba. No lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Porque Dios no te va a dar lo que tú quieres. Ese es tu plan. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas muchas veces no se parece a lo que tú quieres. Por eso cuando ves que lo que estás recibiendo no se parece a lo que tú quieres, entonces quieres armar tu propio plan y terminarás tardándote mucho más, porque llegarás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y llegarás al cumplimiento del propósito. 40 años dando vueltas para terminar en el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. Decide cuánto tiempo durarás dentro del pez. Decide cuánto tiempo estarás en el vientre del pez. Decide tú cuánto tiempo vas a esperar a que el pez, la crisis, te escupa en el cumplimiento de Dios. Es tu decisión. Es tu decisión. La vida del ser humano radica en una decisión. Un gran amigo humorista ponía en sus redes dos pensamientos distintos: el hombre nace bueno y luego la sociedad lo corrompe. El otro pensamiento decía: el hombre nace malo y perverso. Preguntaba cuál de los dos tiene la razón, y le puse ninguno. Ninguno tiene la razón. El hombre no nace bueno, pero tampoco nace malo. Nace con una naturaleza pecaminosa. Pablo escribió: el bien que quiero hacer no lo hago, mas termino haciendo el mal que no quiero. Hay una lucha, porque son dos mundos espirituales que luchan.
para que se establezca el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura, no hay bueno ni uno solo, pero tampoco la gente nace siendo mala. Hay una naturaleza de desobediencia. Y en el camino, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es cuando el carácter de Cristo comienza a formarse en mi vida. Y cuando tengo el carácter de Cristo en mi vida, entonces puedo tomar las decisiones correctas frente a la oferta de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Frente a la oferta de hacer lo bueno o frente a la oferta de hacer lo malo, está en mi decisión. Yo no nací siendo bueno y tampoco nací siendo malo. Nací con una naturaleza pecaminosa y el carácter de Cristo me lleva a tomar la decisión correcta en si hago lo bueno o si hago lo malo. Hoy quiero presentarte la oportunidad de tu vida, de tomar la primera y mejor decisión de tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas hacer una oración conmigo. Una oración de salvación. Te decía hace un momento, el mayor milagro es el milagro de la salvación. Y hoy quiero obsequiarte ese milagro completamente gratis. No es que no tenga valor, sino que es tan costoso porque costó precio de sangre. Jesús tuvo que morir. El precio de tu salvación se llama Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo recibiéramos esa salvación. Yo quiero obsequiártela. Solamente tienes que hacer una oración conmigo, repetir una oración conmigo en esta hora. Ahí donde estás, mirando frente al televisor, mirando frente a tu celular o frente a tu tablet. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración después de mí. Di conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé el dueño de ella, perdona mis pecados, perdona mis errores y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy me declaro una nueva criatura. Hoy me declaro un nuevo ser. Hoy me declaro tu hijo para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bienvenido y bienvenida a la familia de Dios. 4 cosas que te quiero regalar. A partir de ahora debes orar, que es hablar con Dios. Orar es como cuando conversas con un amigo. Número 2, leer la Biblia, el manual de vida que tenemos. Busca a alguien con experiencia y con autoridad y con liderazgo para que te ayude a leer la Biblia. Número 3, testifica con tus más cercanos lo bien que te sientes después de haber tomado esta decisión y haber hecho esta oración. Y número 4, conéctate con una iglesia física y online para que seas parte de una comunidad, para que seas parte de una cobertura y para que seas parte de tu nueva familia. Acá en Global Internacional hay un espacio para ti, porque después de Dios, lo más importante eres tú. Dios te bendiga.